primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, señora Verónica Arias, vicepresidencia especializada ocasional para el tratamiento de la enmienda constitucional, señores compañeros miembros de la comisión, señora Lorena, presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado de Tumbaco, anfitriona, muchas gracias por recibirnos aquí. Señoras asambleístas que nos acompañan, Blanca Argüello Troya, Mauricio Proaño, Segundo Fausto Terán y Paola Pavón, muchas gracias por su presencia. Alexandra Ocles también, muy amables por venir a ser parte, testigos y partícipes de este conversatorio ciudadano. Señor Gustavo Pérez, vicepresidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Tumbaco. Señoras y señores presidentes de las juntas parroquiales de Pichincha, señoras, señores jefes y tenientes políticos de los cantones y parroquias de la provincia de Pichincha, distinguidos ciudadanos y ciudadanas que se han registrado como expositores de los distintos temas relacionados con las enmiendas constitucionales, invitados especiales, miembros de los medios de comunicación social, ciudadanos, ciudadanas, muchas gracias por su presencia, quienes están aquí en el salón y también quienes nos escuchan desde las afueras del salón, que también son cientos de ciudadanos que se congregan para este conversatorio sobre enmienda constitucional. También saludo a los representantes de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, a sus integrantes que están aquí presentes, al señor Luis Quispe, que es su directivo máximo, porque ellos también fueron parte de propiciar y solicitar a la Comisión de Enmiendas este conversatorio aquí en Tumbaco. Permítanme en breves minutos, en apenas 12 minutos que me restan, poder expresar exactamente por qué estamos reunidos aquí. Este es un diálogo, este es un conversatorio ciudadano inédito. Jamás en el país, y que se escuche bien afuera a todos los ciudadanos y ciudadanas, los acompañantes, los que quieren escuchar, que se escuche bien, jamás en el país se ha propiciado este tipo de diálogos para un tema de reforma constitucional. Nunca se ha dado. Se ha hecho en distintas formas, pero jamás la ciudadanía ha estado involucrada. Peor, durante 12 meses, en un proceso donde una comisión de sus representantes, que somos los asambleístas, vamos a recorrer territorialmente los distintos puntos del país. Porque déjenme comentarles algo. Dependiendo del territorio, a veces hay distintos comentarios sobre determinadas enmiendas, y eso hay que respetarlo. Esta es una comisión que va a recoger esos comentarios territoriales. Y no es que vamos a ir con el mismo texto como algunos quieren proponer, no. Iremos con el desarrollo sistematizado de las intervenciones de ciudadanos y ciudadanas en todo el país con la finalidad del propósito de estos conversatorios, que no es otra cosa que la constitución de la política de la República a través de las enmiendas, a través de su reforma, le dé un mayor empoderamiento a ciudadanos y ciudadanas. Una constitución, mientras más completa es más inclusiva, es mucho más dinámica, es mucho más proactiva dentro de lo social para ciudadanos y ciudadanas. Y entonces el trámite de enmienda es totalmente legítimo, es constitucional, está previsto en la Constitución. No es que se le ocurrió a la Asamblea Nacional iniciar esto y poner 12 meses para efecto de iniciar diálogos ciudadanos en todo el país. No. Esto está en la Constitución y la Constitución manda y ordena a los asambleístas conformar una comisión como la que hoy está aquí para que durante 12 meses preparemos un informe para segundo debate que será analizado, conocido y resuelto por el Pleno de la Asamblea. Ya llevamos un trimestre de ese trabajo inclusivo, de ir donde ciudadanos y ciudadanas a discutir los distintos temas. Entonces la enmienda constitucional, trámite legítimo, es un trámite de reforma constitucional que es el que se está siguiendo, donde además la Asamblea Nacional no se puede excusar de hacerlo porque es obligatorio. Hay un dictamen de la Corte Constitucional que nos obliga a este tipo de encuentros y nosotros tenemos que realizarlo dentro del ámbito de la democracia que se vive en el país. Esta solicitud fue presentada por un grupo de asambleístas, no importa el bloque o la bancada. En esta instancia de discusión ya no discutimos, ya no estamos en un proceso de contraste de quién está a favor o no
dependiendo de qué movimiento político lo lidera o no. Hoy estamos hablando de enmiendas constitucionales y su mejora en su redacción para que sea más inclusiva para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y estas enmiendas van a ser discutidas, van a ser conversadas, van a ser socializadas con distintos sectores en todo el país, ya sea a través de esta comisión con sesiones en pleno cada 15 días o ya sea a través de sesiones de subcomisiones que se están realizando prácticamente cada 48 horas, cada 72 horas en distintos sectores del país. Este es el diálogo nacional sobre las enmiendas. Y permítanme indicarle cuáles son las temáticas de la enmienda constitucional, para que se den cuenta que los 16 temas a los que guarda relación, ninguno es una regresión de derechos ni afecta a la estructura del Estado, pero todos en su intencionalidad buscan empoderar a los ciudadanos y ciudadanas de mayores beneficios a través de una constitución plenamente entendida y muy bien redactada. Primer tema, gobiernos autónomos descentralizados. Ustedes saben que actualmente, por la administración que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, tienen que desarrollar el asumir competencias como las que son de educación y de salud. Pero tenemos un problema. La infraestructura física que se tiene que construir para eso, de acuerdo a la Constitución, va a depender de los ingresos que tengan los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, esas escuelas, esos colegios, esos hospitales, esos dispensarios, que hoy se construyen y que se están construyendo y se han construido en los últimos 7, 8 años por parte del gobierno nacional, la prerrogativa constitucional ordena que lo tengan que hacer los gobiernos autónomos. Y aquí encontramos un problema en la Constitución, porque resulta que el 80% de los gobiernos autónomos del país, de los municipios del país, no tienen capacidad económica para construir ni escuelas ni hospitales. El 80%. Pero si tuvieran esa capacidad para construir escuelas y hospitales, primero destinarían los recursos a agua potable y alcantarillado. Y no podemos volver a ese triste pasado donde aquí no se construía un colegio público en los últimos 50 años, en todo el país, no aquí, en todo el Ecuador no se construía un colegio público. Hoy hablamos de colegios, escuelas del milenio, etcétera, porque la educación de la población es fundamental para el ejercicio pleno de los derechos y el ejercicio pleno de la democracia. ¿Qué pretende la reforma? La primera, la enmienda que tiene relación con los gobiernos autónomos, no invadir las competencias de los gobiernos autónomos, sino que la obra física de escuelas, de salud, la pueda realizar directamente el gobierno autónomo, pero coordinándolo y buscando recursos del gobierno nacional, un empoderamiento. Segundo, competencias de la Contraloría General del Estado. Hoy en día la Contraloría General del Estado tiene como misión fundamental el que siendo un organismo técnico sea un juez de cuentas, revise que los funcionarios, que las empresas públicas administren adecuadamente el recurso de los ciudadanos y ciudadanas. Pero hay una parte en la Constitución que señala que además de eso, además de revisar y controlar la utilización de recursos estatales, se deben ver los objetivos institucionales del Estado y de las empresas del Estado. Eso puede en un momento dado traer una confusión de la función de la Contraloría. Es parte de lo que se discute. ¿Cuál es el objetivo del Ministerio de Salud? Dar salud. Pero ¿qué pasa si da salud en un amplio porcentaje, pero por un problema presupuestario no da salud en otro sector? No ha cumplido con los objetivos, está sujeto a una sanción de la Contraloría. La falta de claridad de la norma es la que conlleva a esta enmienda constitucional. Saludos al señor Luis Quispe. Bienvenido, señor presidente de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. La consulta popular en los gobiernos autónomos. Hoy en día solamente se puede consultar, hoy día se puede consultar cualquier cosa desde un gobierno autónomo. Es decir, pudiera consultar el gobierno autónomo de Guayaquil sobre un tema relacionado en Tumbaco. Lo que propone la reforma constitucional no es otra cosa que esa consulta sea únicamente sobre temas relacionados
con el lugar donde se presenta la consulta, de tal forma que no haya interferencias, injerencias de unos gobiernos autónomos con otros. Constitución de regiones autónomas. Los procesos de integración regional son complejos. La Constitución prevé 8 años para que se creen los gobiernos regionales, pero en el Ecuador todavía tenemos problemas sobre todo de límites entre provincias, entre cantones y entre parroquias. Es por esa razón que se prevé una enmienda constitucional que permita que el plazo se amplíe. Misión de las Fuerzas Armadas. Todos sabemos lo que las Fuerzas Armadas juegan en el rol preponderante dentro del país. Y una de las partes más importantes es la relacionada con la seguridad integral. La seguridad integral no solamente tiene relación con las fronteras, sino que también tiene relación con salud, con educación, con logística. Hoy mismo, cuando estamos en una emergencia en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Guayaquil, las carpas que están instaladas en el hospital del IES para servicio médico de emergencia son las del ejército ecuatoriano. O cuando tenemos una alerta de tsunami, quienes dan la primera alerta de tsunami en el litoral ecuatoriano son los submarinos de la Armada del Ecuador que tienen el equipamiento para eso, ALECU 911. Esa es la seguridad integral. Para darle ese marco adecuado es que hablamos de esta enmienda. Pensiones jubilares, la garantía del Estado de que se paguen las pensiones jubilares a quienes están involucrados en Fuerzas Armadas. Fondos previsionales. Hoy en día hay una palabra que dice provisional en vez de previsional, un error semántico que se aprovecha con la enmienda para corregir. Postulación para la elección. Este tema que no es otra cosa que el hecho de que una persona pueda postularse para ser candidato a una dignidad que puede ser y que se escuche también afuera, presidente o vicepresidente de la República, ha suscitado el comentario de que esta es una reforma que conlleva a la reelección indefinida, como si solo el hecho de postularse significara que el pueblo ecuatoriano ya ha elegido a una persona. Si así hubiera sido, muchos de aquellos que han sido candidatos 1, 2, 3 veces y que nunca han sido favorecidos con el voto, ya hubieran sido pues electos y reelectos seguramente, pero eso no se ha dado. Y la ciudadanía sabe por qué, ciudadanos y ciudadanas, porque la verdadera consulta está en las urnas, cada vez que se elige a los dignatarios, a los mandatarios, y estos procesos permiten que se castigue o se premie en las urnas a los que los ciudadanos quieren o no dar su voto. Por lo tanto, la propuesta de enmienda constitucional no busca otra cosa que la postulación para la elección. Y una vez postulado, que una persona pueda volver a ser candidato. Les voy a dar un ejemplo. Hoy en día pueden ser candidatos en el país aquellos gobernantes, y pueden postularse aquellos gobernantes a quienes los ciudadanos y ciudadanas sacaron del Palacio de Gobierno años atrás por ser malos administradores, por ser malos gobernantes. Ellos sí pueden candidatizarse. Hoy en día pueden postularse a candidatos para el 2017, aquellos ciudadanos y ciudadanas que han 1, 2, 3, 4 veces presentado su postulación para ser, por ejemplo, presidentes de la República, pero no han tenido el voto ciudadano. Pero es increíble. Hoy en día no puede postularse, de acuerdo a lo que está en la Constitución, un ciudadano que viene trabajando casi 8 años y que de acuerdo a las encuestas de aceptación ciudadana tiene porcentajes inéditos, no solamente de aceptación, sino de estabilidad política dentro de un gobierno. Él no puede postularse. Esa opción de que él se postule, esa opción de que ustedes puedan en un momento dado, ciudadanos y ciudadanas, elegir de entre las varias personas a una persona de esas características, es lo que se permite con la enmienda constitucional, el postularse, no la reelección para siempre. Eso no existe. Reducción de la edad es un tema a discutir también dentro de estos conversatorios. ¿Cuál es la edad ideal para ser candidato? Hoy, 35 años para ser candidato a presidente o vicepresidente de la República. ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 55? Vamos al análisis, hagamos la discusión. Hoy se indica que los jóvenes están mucho más rápidamente preparados
para tomar riendas de responsabilidad en el país, que lo que se estaba hace 30, 40 años. ¿Es eso cierto? Posiblemente sí. Más aún cuando tenemos en el Ecuador ya un proceso de educación dinámico, donde no solamente se han reformado leyes importantes para que la educación sea de calidad, sino que tenemos miles de estudiantes en las mejores universidades del mundo que van a regresar a este país para dar su aporte para el cambio de esa matriz productiva, pero también el cambio de esa matriz política que requiere el país. ¿Por qué no darle oportunidad a jóvenes? Veamos cuál es la edad, cuál es el criterio para esa edad. Pero además déjenme indicarle que independientemente de la edad que se resuelva a través de una enmienda, lo único que podrán hacer esos ciudadanos y ciudadanas es postularse. No significa que por eso van a ser presidentes o vicepresidentes a los 30 años, pero posiblemente se les dé la oportunidad de iniciar una carrera política a tiempo, no perennizarse, iniciar una carrera política a tiempo, desde los 30 años, 35, 38 años, de tal forma de ir conociendo cómo es el manejo de la cosa pública para tener gobernantes de calidad como lo requiere este país. Obreras y obreros públicos. Es increíble. En el Ecuador, el Estado, que es el que contrata, el que mantiene, el que impulsa la contratación pública. Bienvenida a la asambleísta del Guayas, María Alejandra Vicuña, muchas gracias por acompañarnos. El Estado está sometido, los trabajadores del Estado, a dos leyes. Los empleados públicos, los empleados, a la Ley Orgánica del Servicio Público. Y los trabajadores públicos, que le llaman obreros, al Código de Trabajo. Es decir, un mismo sector que trabaja para el Estado está sometido a dos leyes. Algo tiene que estar mal. A menos que sean exactas las dos leyes, uno de los dos segmentos tiene que tener definitivamente, debe de tener definitivamente, o mayores derechos o mayores obligaciones. ¿Y por qué todos no los tienen iguales? Vamos a esa discusión. Veamos si el empleado sometido a la Ley Orgánica de Servicio Público, que tiene 30 días de vacación y no 15, tiene un derecho mayor que el obrero. ¿Y por qué se hizo el distingo? Por la capacidad académica, el obrero es el que hace fuerza física y empleado es el que hace fuerza intelectual, y esa diferencia hace que entonces el que tiene que proporcionar fuerza intelectual solamente pueda, él sí merezca descansar 30 días, mientras que el que usa su fuerza física solo 15 de acuerdo al Código de Trabajo. Esas son las diferencias que encontramos. Esas son las cosas que no quieren discutir determinados sectores, que quieren dejar enquistadas en constituciones políticas que han sido muchas veces heredadas de criterios equivocados. Para eso son las enmiendas, precisamente para buscar a través de las mismas corregir y dar el empoderamiento ciudadano adecuado. Discutamos qué es lo mejor aquí. Defensoría del Pueblo. Hoy en el Ecuador las defensorías del pueblo solo están ubicadas, de acuerdo a la Constitución, en las cabeceras provinciales. Es decir, aquí no hay una defensoría del pueblo, ni habrá de acuerdo a la Constitución. ¿Qué prevé la enmienda? Que estén ubicadas en los mismos lugares donde están las cortes de justicia, donde estén los juzgados, donde esté la administración de acuerdo a lo que establece el Consejo de la Judicatura. Es decir, acercar a la ciudadanía a través de la enmienda a la Defensoría del Pueblo. Enmienda inclusiva. Comunicación como servicio público. Hemos avanzado mucho en el tema de comunicación. Hoy ya con el tema de las frecuencias, donde se distribuyen equitativamente entre públicos, privados y comunitarios, se ha avanzado mucho. Pero hay que avanzar más. La comunicación no puede ser el privilegio de quienes la puedan pagar. La comunicación debe ser un privilegio de todos. Comunicación de calidad, comunicación asertiva, comunicación realmente que permita a los ciudadanos y ciudadanas saber qué es lo que ocurre en el país. Estas son las enmiendas, ciudadanos y ciudadanas, que las he tenido que decir rápidamente, pero no por ello pienso que va a escapar de su acertado criterio, ciudadanos y ciudadanas, nuevamente, que ninguna de ellas contempla una regresión de derechos. Ninguna de ellas atenta contra algún derecho ciudadano, todo lo contrario. Cada una de esas enmiendas tenemos la obligación de discutirlas y de redactarlas adecuadamente para que el producto de este trabajo de la ciudadanía, de los asambleístas, de los ecuatorianos y ecuatorianas
que no estamos pensando en una candidatura, sino que estamos pensando en empoderar a la ciudadanía adecuadamente de este derecho constitucional para que esos ciudadanos en democracia sean finalmente los que elijan su destino a través de los conversatorios. Y en el tema de la postulación indefinida, que sean las urnas que premien o castiguen a aquellos que realmente los han servido o no. Muchas gracias.